Buenas noches, estimados hermanos. Saludando también a las hermanas. Es un honor de nuevo estar con ustedes en esta clase. A nombre de Seminario Reformado Latinoamericano, le damos la más cordial bienvenida a nuestra hora de clase. Vamos a invocar al Señor y damos gracias a Él por todas sus misericordias y bondades en esta hora. Soberano Señor, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, también nos creaste a nosotros. Recibe nuestra gratitud por tus muchas bendiciones, ante todo por la promesa de la vida eterna y por haber cambiado nuestra vida cuando trajiste a nuestro ser, a nuestro corazón, la obra maravillosa de tu Espíritu, que ha transformado nuestro ser y nos ha trasladado de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Bendícenos hoy nuevamente con tu gracia, con tu Espíritu, y danos habilidad e inteligencia espiritual, que podamos comunicarnos de manera apropiada, para que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, en la ciudad de Cartagena, en todo Colombia. Señor, bendecimos tu santo ser y reconocemos que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. En Jesucristo oramos. Amén. Bueno, prosiguiendo con todo este tema que atañe al marco cultural y estructural que se ha dado en el mundo entero, la llamada teología homosexual o gay, que tenemos aquí el texto, ha incursionado, ¿no? El movimiento ha incursionado en la misma teología y, como hablábamos en las clases anteriores, pues no solamente esta moda, porque yo considero que es una moda ideológica, no solamente ha tenido aprobación de la academia a nivel filosófico, a nivel clínico, médico, científico, está también en un nivel educativo, jurídico y, por supuesto, todo el tema político. En materia de derechos humanos, pues también ha tenido grandes aprobaciones y aceptación. Entonces vamos a enfocar hoy es lo que tengo aquí en mi imagen de diapositiva, el desafío hermenéutico contemporáneo de la llamada, yo digo que es pseudo teología gay u homosexual, porque no es en sí una teología propiamente. Ellos se han apropiado de cierta interpretación, pero en mi libro, que gracias a Dios ya viene la segunda edición de este libro, bueno, realmente sería la cuarta. Yo he hecho 2 y la editorial Clear está trabajando para impulsar la segunda edición, que sale corregida, un poquito ampliada. Estamos trabajando en todo esto. Entonces, es una de las partes del manual que ustedes, algunos conocen, y esencialmente, pues vamos a trabajar en esta noche de clase la hermenéutica. ¿Qué es hermenéutica? Es la ciencia que interpreta los textos. Existen textos jurídicos como en el derecho. Existe una hermenéutica clásica que interpreta la literatura mundial, ya sea género de novela o prosa, ya sea obras de filosofía, pero también está la hermenéutica en el derecho, que interpreta los códigos
de ley. Y nosotros tenemos en Colombia bastantes cátedras de derecho. Hay muchas carreras en materia de derecho, y para ello un abogado tiene que aprender hermenéutica del derecho dentro de la estructura de su carrera. Pero nosotros vemos en nuestra clase es la hermenéutica sacra o hermenéutica sagrada, la que tiene que ver con la interpretación del texto bíblico, ¿sí? Y a eso se le llama hermenéutica sagrada. Se dice que los orígenes están en Grecia, y el dios Hermes era el que llevaba la palabra y por lo tanto daba la interpretación de la filosofía griega a los filósofos y a las personas que podían comprender todas esas elucubraciones e ideas de los libros de Platón, de Aristóteles, de los distintos filósofos que surgen hacia el año 600, 700 antes de Cristo. Entonces, de ahí viene la palabra hermenéutica, ¿no? Proviene del paganismo griego, pero en cauces bíblicos, cristianos y teológicos quedó una ciencia, sin importar el término, quedó una ciencia interpretativa, reconocida dentro de los cauces del cristianismo evangélico y también católico a nivel mundial desde hace muchos siglos. Bien, entonces aquí tenemos un primer análisis, y es la interpretación que hacen de Adán y Eva, ¿sí? Adán y Eva. Este movimiento ideológico yo lo presenté como Adán y Evaristo, ¿no? Porque aquí está la figura de dos artistas de Hollywood, uno hace de Adán y otro de Eva, y son dos sexos, dos sexos iguales. Aquí hay una homoparentalidad, homoparentales, son dos varones, y por lo tanto, como son dos hombres del mismo sexo, no pueden cumplir con el propósito divino, más bien lo destruyen. ¿Cuál es el propósito divino? Desde Génesis 1:28, el cual nos habla del mandato cultural, habla de el deseo de Dios y el propósito de Dios de procrear, la procreación de los seres humanos a través del matrimonio monogámico o monógamo y heterosexual, hetero de distinto sexo. En síntesis, pues este mandato cultural es sumamente importante porque el primer matrimonio lo realizó Dios en el huerto del Edén. Y si Dios hubiera desde un comienzo hubiera tenido la intención de crear la homosexualidad o haber establecido la homoparentalidad, hubiera creado dos hombres o dos mujeres. Pero vemos que en la sabiduría de Dios crea un hombre y una mujer a imagen y semejanza. Ambos comparten por igual el derecho divino de ser imagen y semejanza de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El tema del mandato cultural es sumamente maravilloso. El mandato cultural implicaba que Dios le concedió al ser humano, al hombre y a la mujer, pero en este caso al hombre, hace como cabeza del pacto
lo cual incluye a la mujer, ¿no? Como ayuda idónea. Pero el varón es señalado por Dios como el que iba a instruir a esa mujer, a esa esposa, y esa esposa como ayuda formidable para que pues, juntos pudieran realizar este mandamiento divino. Encarga al hombre con un papel muy especial, y es el de orientar, guiar, descubrir. El concepto de llenar, sojuzgar y señorear tiene 3 implicaciones sustanciales. Dios le da un dominio al ser humano, al hombre, al primer hombre, Adán, y luego lo transmite de generación en generación en cuanto a un dominio sobre la creación, todo el orden establecido, el orden creado. Hay un dominio sobre los animales. Hay, por otro lado, el ser humano tiene una relación con Dios, con la tierra y con su esposa. El hombre también es creado, hombre y mujer, con un verdadero conocimiento de Dios. Estamos viendo aquí una imagen, una escena que tiene que ver con la perturbación o contradicción de ese propósito de Dios. Porque la homosexualidad, el lesbianismo, hoy ha sido básicamente, hay una promoción a nivel mundial, político, desde el punto de vista cultural, queriendo hacer ver a las generaciones de hoy de que este es el camino para encontrar la verdadera libertad, para encontrar la verdadera realización humana. Pero algunas élites que son bastante inteligentes, que son herederos de tiempos atrás de la llamada Escuela de Frankfurt, que fue obra de 9 a 11 judíos alemanes, que a partir del año 1925 se propusieron poner en acción las tesis eugenésicas o de la eugenesia del siglo XIX, con Ricardo Malthus, por ejemplo, que él hablaba de disminuir la población del mundo, porque hoy se está diciendo que hay tantos seres humanos que están poniendo en riesgo la sobrevivencia o la supervivencia de los demás seres humanos. Entonces, una tesis de la eugenesia es una ciencia que trata con la genética, trata con la sobrepoblación, trata con la alimentación, enseña una ética que se conoce como la ética salvavidas. ¿Y en qué consiste la ética salvavidas? De todos esos hombres que en el siglo XIX empezaron a trabajar todo esto. Dicen que hay que matar a media humanidad para que la otra media humanidad sobreviva en el planeta Tierra. Pero esos son planes que tienen que ver también con la masonería, ¿sabe? Los masones, por allá en el siglo XVIII en Alemania, sobre todo los masones que comienzan en Baviera, luego van a Inglaterra. Adam Weishaupt, el primer masón moderno de los tiempos de la Ilustración, lanza también ideas acerca de cómo lograr que la humanidad no se reproduzca, lo cual en el fondo, ¿a dónde apuntan todas estas ideas humanistas perversas? ¿A dónde señalan o a dónde están apuntando exactamente? Pues en contra del mandato cultural de la procreación. No es verdad que la tierra está superpoblada, no es cierto. Si en promedio cada segundo
mueren 13 personas, en este momento ya van muriendo de a 13, cada segundo en el mundo, en casi 7.000 millones de personas que hay, más o menos también nacen en proporción casi igual, 12, 11, 12 bebés nacen. Pero los planes abortistas, los planes de la homosexualidad, los planes del lesbianismo, todo esto que llaman hoy la nueva libertad y la autorrealización humana a través del sexo homoparental, o sea, 2 varones, 2 mujeres, homosexuales, lesbianas, más todo lo que anoche veíamos en materia de confundir a la sociedad. También la idea de humanizar a los animales. Se llaman perrijos, gatijos, y la gente, bueno, yo he hablado con muchas personas por qué el tema de las mascotas. Yo tengo algunas mascotas en mi casa, pero son animales, no más, ¿no? Los veo desde ese punto de vista y los quiero mucho, los protejo, pero no al grado de humanizarlos, ¿sí? Como están haciendo muchas personas. Sin embargo, hay que entender algo. He dialogado con algunas personas que aman tanto los animales que ya van a un extremo, ¿no? Como acabo de mencionar. Lo que pasa es que no todas las personas, pero algunas han humanizado los animales porque han tenido experiencias muy desagradables con otros seres humanos y ven al ser humano como el ser humano como tiene capacidad de invectiva, tiene capacidad de razonamiento, de idear males, de premeditar el mal. Entonces dicen, no, yo con los seres humanos no quiero nada. Los perritos, los gatos son más, no tienen maldad, no tienen la iniquidad de los seres humanos. Bueno, y desde ese punto de vista hay que entender un criterio antropológico, cultural, que hoy ha surgido a nivel mundial. Sí, bueno, me he metido con ese tema es porque todos estos asuntos que estamos viendo buscan disminuir la procreación y son planes mundiales de personas que están llevando a cabo todos estos propósitos. ¿Ha estudiado algo de esto? ¿Ha escuchado? Es muy mencionado ahora en las redes sociales, en toda parte. En internet se encuentra, aunque hay mucha especulación, pero hay que ir a fuentes serias. Entonces, regresando a nuestro tema, pues la promoción desde la teología cristiana es ahora promocionar a Adán y a Evaristo, lo cual 2 varones no pueden procrear, 2 mujeres no pueden procrear. Sin embargo, el deseo de muchas mujeres de traer un hijo a este mundo ya no lo quieren hacer a través de un matrimonio, es decir, con un varón. Van a un banco de semen, se insemina la que hace de mujer y logra quedar embarazada. ¿De quién es ese espermatozoide? No se sabe. Pero tratan de controlar la procreación y en realidad se está dando un fenómeno a nivel mundial porque las sociedades que han aprobado los matrimonios homoparentales, o sea, los matrimonios gays, están viendo, hablando de los países europeos, la misma Canadá, no tanto Estados Unidos, ¿sabe? Como Estados Unidos es el país más cosmopolitan del mundo, entonces allá los que más hacen hijos son los latinos. Bueno, nosotros los colombianos para hacer hijos, los peruanos, todos los latinoamericanos. Entonces, Estados Unidos no está sufriendo tanto lo que ya se ve en Canadá, en Japón, en Noruega, Suecia, los países nórdicos de Europa. Es interesante, están pidiendo a mucha gente
incluyendo América Latina, les pagan a parejas jóvenes, ¿no? Para que vayan, se nacionalicen en Suecia, por ejemplo, Suiza, y les pagan, les dan un buen apartamento. Bueno, deben tener su carrera universitaria, formas, porque no todo es regalado, pero sí hay un gran apoyo para que los hijos que tengan sean ciudadanos de esos países, a fin de que el producto y los ingresos, el producto, el PIB que llaman, Producto Ingreso Bruto, no se disminuya, porque esto, al paso que vamos, está trayendo hoy, por ejemplo, Japón tiene el 65% de la población actual llega a de entre 65 a 72 años. Ahora, o sea, pasan 10 años y mucha de esa gente muere y están muy avanzados en edad, son ancianos. ¿Y por qué? Porque los japoneses desde hace años decidieron no tener hijos. Lo mismo está pasando en Corea del Sur. Yo estuve un tiempo, 6 meses en Europa, y pude ver ese problema en Holanda, ¿no? En Netherlands, lo que llaman, usted casi no ve niños, ve niños pero de hijos de latinoamericanos, de pronto africanos, pero los europeos propiamente agarraron por este camino, lo que les estoy mostrando, y muchas parejas homosexuales. Pero como el ser humano, así sea heterosexual o homosexual, necesita de una manera imperativa descubrir cuál es el propósito de estar en esta vida, de pertenecer a este mundo, de estar vivo, ¿no? Porque la vida es algo muy especial. La muerte es el contraste de la vida, la muerte biológica y espiritual. Entonces, aquí en mi libro usted puede leer los teólogos profesionales, grandes profesores de la Iglesia Católica, protestantes en los Estados Unidos, en Canadá, también en Europa, en Holanda, que ellos habían agarrado por el camino del liberalismo teológico, es decir, el liberalismo es lo que veíamos el lunes, libres de la autoridad de la Biblia, no creen en la inspiración de la Biblia, no creen que Adán y Eva fueron personas reales, por ejemplo, no creen que Adán y Eva existieron como los primeros 2 seres humanos. Para muchos de estos teólogos, Adán y Eva es un mito, es una leyenda, es como Caperucita Roja, ¿sí? ¿Existió Caperucita Roja de verdad? No, es un cuento. Y así muchos otras narraciones de la literatura y la novela y de los cuentos. La teología contemporánea no le da crédito a una existencia real y personal de esta primera pareja que Dios crea y que está contenida en la narrativa bíblica, en el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis. ¿Sí? No. Entonces aquí se presenta un reduccionismo de la vida. Y nosotros como creyentes, en verdad en Cristo, no aceptamos y no creemos lo que está diciendo hoy la llamada teología homosexual o pseudoteología, porque es una pseudoteología. Esto no es teología propiamente, pero hasta allá han llegado. ¿Me hago entender? Han incursionado en este terreno de la teología, de la filosofía, para justificar la unión de 2 hombres, que no es, ya les he dicho, no son una pareja, son un par de hombres o un par de mujeres. Entonces,
no aceptamos el hecho singular, como lo quieren hacer ver hoy, de que solamente Adán son todos los varones, todos nosotros los hombres que vemos aquí somos Adán, porque la palabra Adán en hebreo significa también humanidad. Pero Adán también significa hombre o tierra, hombre sacado de la tierra, y significa hombre rojo, probablemente por la piel. Pero Adán también es un nombre propio para el primer ser humano. Y es un nombre propio que responde a una persona, a un hombre, y Eva a una mujer. En hebreo es el Sakar, el primer varón, y Nemkeva, en hebreo, Nemkeva es mujer. Y aquí esos dos nombres en hebreo hablan concretamente de dos sexos diferentes, masculino y femenino. Es que usted no ve más en este mundo. ¿Qué es lo que observa cuando usted ve multitudes de personas? Hombres y mujeres. Pero pretender que la narración de Génesis es un cuento, una leyenda que no existió, que ellos no existieron, no es verdad, por una razón fundamental. Dígame usted, ¿cómo comprobamos con el Nuevo Testamento que Adán y Eva sí fueron personas verdaderas, reales y que existieron en el tiempo y en el espacio de este mundo? Por lo tanto, fue la primera pareja creada por Dios. Tiene que ser así, porque si no, ¿de dónde venimos nosotros? Pero pruébeme usted con el Nuevo Testamento, ahí le estoy dando una pista, que en realidad sí fueron personas reales. ¿Qué dijo Jesús de esa primera pareja? Habló del matrimonio una vez. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús? En voz alta. Exactamente. Cuando hacen una pregunta capciosa los fariseos para agarrar a Jesús supuestamente en mentiras, en engaños, estaban buscando la ocasión siempre de agarrarle alguna palabra para llevarlo a los tribunales y condenarlo a muerte. Le presentan el tema del divorcio y Jesús dice, bueno, y también en otra ocasión en los evangelios se narra algo acerca de la ley del levirato, que era que si moría el marido y tenía más hermanos, entonces la viuda debía casarse con el siguiente hermano, y si moría con el siguiente, hasta no importaba 3 o 4 varones, debían levantar descendencia a su hermano muerto. Entonces, en 2 ocasiones Jesús muestra y dice, al principio no fue así, pero por la dureza del corazón del hombre, Moisés les permitió dar carta de divorcio. Y Jesús cita también Génesis 2:24, cuando dice, dijo Moisés y escribió en este libro maravilloso, libro de Génesis, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando Jesús dijo al principio no fue así, estaba pensando y hablando de la existencia de la primera pareja que Dios crea, y es Adán y Eva. El apóstol Pablo también cita varias veces la existencia del primer hombre y la primera mujer. Ejemplo, en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21, compara a los dos Adanes, el Adán del huerto del Edén que cayó en el pecado y trajo la miseria a este mundo, con el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y establece un paralelo entre los dos. Si el primer Adán fuera una figura mitológica, ¿cómo Pablo va a comparar la obra de nuestro Señor Jesucristo con un ser mitológico? Para hablar y decirnos cómo el segundo Adán redime, rescata al hombre y a la mujer
rescata al ser humano del poder del pecado, del poder de la culpa del pecado, de tener una conciencia culpable, la cual solo Dios, por el perdón en Cristo, puede hacer que nuestros pecados sean limpiados de nuestra conciencia, de nuestra vida, y nos da un poder nuevo para vencer la corrupción del pecado, del mal. Toda esta teología, todo este análisis teológico lo presenta el apóstol Pablo aquí en Romanos 5, 12 al 21, y por eso señala y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por el primer hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si el primer Adán fuese un mito, una leyenda, una saga, entonces no hay razón para entender cómo entró el pecado a la humanidad. Nosotros, los seres humanos, somos creados por Dios en el vientre de una madre, a través del concurso de dos células, una masculina y otra femenina, espermatozoide y óvulo. Entonces, usted está aquí en esta noche porque Dios lo ha traído, porque usted está en este mundo. Si usted tiene de verdad sinceridad en su corazón, está luchando tal vez contra el pecado, usted está luchando tal vez con tentaciones, todavía hay muchos pensamientos contrarios a la verdad, a la justicia, a la santidad, al bien, y hay una lucha en usted. Si usted está teniendo batallas espirituales internamente y está acercándose a Dios, le doy la gloria a Dios, es una bendición. Muy posiblemente el Espíritu de Dios está tratando con su vida, y si estás escuchando el Evangelio, enseñanzas bíblicas, estás acudiendo a una iglesia, entonces dele la gloria a Dios, porque es el mejor camino que usted pueda encontrar en este mundo y en esta corta vida. Entonces, si todo esto que yo estoy presentándoles no proviene de un primer hombre y una primera mujer, entonces no hay un evangelio que anunciar, porque ¿de dónde vino el pecado? No vino por evolución, el mal no es un desarrollo cultural, un desarrollo social que dicen los humanistas, vamos bien, el hombre está mejorando. Sí, mejoró, pero con estos aparatos, esta tecnología, el teléfono, el mandato cultural siguió. O sea, Dios en su misericordia hizo que con la caída en el pecado del primer hombre y la primera mujer no se convirtieron en demonios. El ser humano no se volvió un demonio de una vez, pero sí he visto tanta gente aquí prácticamente llevados por el demonio. La droga, el pecado destruye, pero el hombre sí, y mujeres se pueden convertir en seres humanos en condiciones morales y espirituales y físicas en lo peor, porque tal vez un día oyeron la invitación de Dios y no quisieron y agarraron por el camino de la droga, por ejemplo. Este concepto de creer que ser homosexual, ser gay, conduce a una liberación del sexo. Yo quiero decirles algo con mucho aprecio. Yo no soy anti-homosexual. O sea, yo tengo aprecio y respeto por todas esas personas como seres humanos, porque nosotros todos somos pecadores, ¿sí o no? El hecho de que usted ahora esté en Cristo es porque Dios tuvo misericordia. Pero conozco hoy personas que lograron salir
de la práctica y vivencia homosexual y de haberse entregado al juego genital de hombres con hombres, mujeres con mujeres, en orgías. He escuchado testimonios de hombres y mujeres de cómo Dios los rescató, cómo Dios con su gracia y misericordia les dio nueva vida. Y son personas que hoy testifican en lo que estaba viviendo antes era algo equivocado. Muchos testifican, los he tenido en mi oficina, he orientado a esas personas, yo aprecio a esas personas y todos los que quieran venir a hablar con este servidor para buscar ayuda, yo lo he hecho aproximadamente como desde el año, por ahí 2000, desde el año 2005 hasta antes de la pandemia, más o menos unos 32, por ahí 3 mujeres y solo el resto hombres. Cuando alguien pide ayuda y es una persona que ha estado en esa conducta, debemos saberlo recibir en la iglesia, ¿sí? Esas personas deben tener acceso, pero no para, es decir, que estén buscando cambio. Están queriendo encontrar el arrepentimiento y la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. No la aceptación del pecado, de ese comportamiento. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, bueno, he disertado, he dado una vuelta larga en esto porque es menester. Pero personalmente he tenido en mi consultorio personas de todas las clases sociales. Y cuando se acercan al Evangelio, qué bendición. Uno debe saberlos recibir para guiarlos. ¿Acaso nosotros no éramos también pecadores en otro estilo? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿hay esperanza para la persona homosexual? Sí. ¿Cambio? Sí. Si se acerca al bendito santuario divino que es la palabra de Dios. Y he visto notables cambios en la vida de, no voy a decir muchos, pero sí un suficiente número que hoy están en Cristo. Entonces, el problema con la interpretación que hace hoy esta teología, que se llama teología, pero repito, es más bien una pseudo-teología, de justificar ese comportamiento homoparental. O sea, ahora también se inventó la idea de que dos varones pueden adoptar niños, ¿no? Y pueden hacer uno de papá y otro de mamá. Es muy curioso, ¿no? Es irracional, pero usted puede ver unas imágenes en internet de un hombre que no tiene senos, pero se abren aquí un hueco, ¿no? Y agarran una bebé o un niño y lo ponen a chupar aquí, a amamantar. Y se han tomado fotos para promocionar de que él es una mujer y amamanta una bebé. Yo sé que eso es una burla, pero ¿qué es lo que tratan de decir? Que hay que aceptar que un hombre haga de mujer y el otro de varón y se unen. Eso es imposible. Dios solamente crea a la mujer con esa virtud, con esa capacidad de instinto maternal y proveerle leche materna a un ser de lo cual todos creo que empezamos a alimentarnos de esa manera. El ser humano es mamífero. Pero somos la imagen y semejanza de Dios. No somos animales. ¿Sí? ¿Ve el valor? Entonces, toda esta interpretación hoy de la pseudo-teología gay, hermenéuticamente, desde el punto de vista de la interpretación del texto de Adán y Eva, ejemplo, yo consigné aquí una declaración
clásica, ¿no? De por qué la teología o pseudoteología homosexual o gay cree encontrar en el Génesis una justificación para que se unan dos varones sexualmente. Dice, la narración del Génesis no prohíbe la homosexualidad, simplemente no se refiere al tema por obvias razones. Una pareja homosexual difícilmente habría podido comenzar el proceso de generar seres humanos. Sin embargo, esta narración no puede ser vista como un modelo para todas las parejas. Muchas parejas heterosexuales no tienen hijos, y eso es cierto. O son incapaces de tener relaciones sexuales, y eso es cierto. ¿Están ellos en pecado debido a que no están haciendo exactamente lo que dice en la narración del Génesis? ¿Sí entendieron esto? Si no lo entendió, compre mi libro, está rebajado. ¿Ok? Muy rebajado porque usted lo busca en internet, está muy caro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Esto es una justificación de que así como hay parejas que no pueden tener relaciones sexuales porque pronto hay impotencia, hay un problema físico a nivel genital, etcétera, etcétera, y también como eventualmente hay parejas heterosexuales que no pueden cumplir con traer un hijo a este mundo porque puede haber esterilidad. Ellos presentan este argumento para decir que el mandato cultural de procrear, de multiplicarse sobre la tierra por la vía matrimonial, hombre, mujer, unión sexual, que es lo más maravilloso y hermoso que Dios ha creado. Mire, yo veo allá una bebé, la hermana tiene una bebé muy pequeñita, que hay una nena ya más grandecita, hay otra nene o nena, muy bien, mire qué bendición. Nosotros fuimos nenes y nenas, las hermanas, ¿sí? Entonces, ¿la vida qué finalidad tiene? Cumplir el propósito de Dios. No hay manera de entender la vida, la realidad, los nacimientos, el sexo, la vida, la muerte, si no interpretamos la realidad de nosotros, el trabajo, el dinero, el sufrimiento, los dolores de cabeza, los cementerios, lo que uno ve aquí en Cartagena, ve en Bogotá, ve en Cali, ve en todo este país, mal y bien, degeneración, vicio y virtud. No podríamos entender la vida si no la interpretamos a partir de lo que Dios dice aquí, porque dejados a nosotros mismos, a la interpretación racionalista de nosotros, de lo que el hombre piensa y cree acerca de este mundo, el hombre está condenado a que en sus pensamientos, como si no está Dios, no tiene el poder, la capacidad de interpretar correctamente la vida en su esencia, sobre todo ética y moral, que es lo que más destruye la vida humana. Por eso, aquí en esta imagen, se está viendo allí en el televisor, el relativismo ético. Entonces, estas personas, esta pseudoteología, para justificar esa unión, ha relativizado la moral. La moralidad tiene dos parámetros o dos categorías absolutas: bien y mal, bueno o malo, justo o injusto, correcto o incorrecto, ¿cierto? ¿Hay algo que podamos poner en la mitad? Acuérdese que Jesús dijo que el gris, nada. Apocalipsis dice que los tibios no funcionan con Dios, o frío o caliente. ¿Ok? Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué significa todo esto? Que este relativismo gay, o sea, rebajan la ley moral de Dios, que es absoluta, y están diciendo, bueno,
Pues eso es lo que dice este libro, pero igualmente puede decir el ladrón, puede decir el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el que adultera documentos, el que roba, etc. Bueno, pues yo robo porque tengo necesidad, yo robo porque tal cosa, pero la Biblia dice no robarás, no cometerás adulterio, etcétera. ¿Sí me hago entender? ¿Me hago entender esto? ¿En qué consiste relativizar lo absoluto? Lo que es absoluto es absoluto. No podemos rebajar las exigencias de Dios, porque entramos en el pecado. Entonces, bueno, esto por un lado, qué pena, ya voy a cumplir el primer break. Aquí tenemos, ¿no? Dos sexos, hombre y mujer. Génesis 1, 26 y 27. Cuando Génesis 2, 24 dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, es algo que el apóstol Pablo también cita en la carta de Efesios capítulo 5, versículo 21, y luego desarrolla todo ese pasaje acerca de cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, lo cual, haciendo un paralelo, uno puede hacer una aplicación de cómo un marido debe amar a su esposa, basado en lo que Pablo dice aquí en relación al matrimonio Cristo-Iglesia o su novia, ¿no? Entonces, cuando Pablo menciona justamente, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para no ir muy lejos, porque estas son tengo 9 conferencias sobre el matrimonio y estoy regalando mi libro en PDF, La Doctrina Bíblica del Matrimonio. Ahí explico todo esto. Lo voy a obsequiar aquí a la iglesia para que lo distribuya en el grupo, ¿sí? Entonces lo van a poder leer y si puede enseñe. Les regalo ese libro, puede imprimir una copia, una sola. Si usted va a imprimir 800 copias, me tiene que pagar el 14% de las ventas que usted realice. Pero le dejo eso a conciencia, porque yo me voy para Bogotá y usted puede hacer aquí negocios, pero usted es un hombre y una mujer de Dios, ¿sí o no? ¿Quién lo está viendo? Uy, estoy vendiendo el libro del pastor Mario y me está yendo bien porque ese tema vende. Pero yo se lo he regalado, le digo, una copia. Pero si usted hace negocio, me manda a mi cuenta por cada venta 14% del costo que usted lo venda, ¿ok? ¿Hacemos el trato? ¿Hacemos el pacto? Este es un pacto no como los pactos que por ahí que predican a veces. Pacte aquí 1 millón y mañana recibes 50 millones. No, no hablo de eso. Bueno, voy a terminar esta primera parte. La procreación, importantísima. Traer hijos a este mundo en la medida en que podamos, en la medida del plan de Dios. Tenemos, aquí les presento, bueno, este es ya otro tema dentro de la hermenéutica, ¿no? Vamos a verlo rápidamente. Génesis 1:19. Ustedes ven que Dios castiga a 2 ciudades, 2 pueblos que tenían un comportamiento pecaminoso, no solo la homosexualidad, había robo, había adulterio, había muchos pecados, pero sobresalía el pecado de la homosexualidad. ¿En qué consistió el pecado? Este señor que está aquí al lado izquierdo tal vez allá salga al mismo lado izquierdo en la pantalla del televisor, Daniel Helminiak, yo leí su libro en inglés, es un dominico, teólogo católico dominico del Canadá, profesor de una gran universidad católica, pero él no es homosexual, pero ha ayudado mucho a la pseudo-teología gay con interpretaciones erróneas, sesgadas,
Ejemplo, él dice, y aquí lo cito, ¿en qué consistió el pecado de los sodomitas? Respuesta, en la violación de la ley de la hospitalidad por parte de Lot. Eso lo repite un teólogo anglicano de Inglaterra, Bailey, que yo consulté para poder trabajar la tesis. Helminiak apoya abiertamente esta pseudoteología, o sea, hace una hermenéutica inapropiada, insostenible, porque la Escritura dice que cuando llegan los ángeles que se materializan como seres humanos, esto no es leyenda, hermanos. Esto no estamos hablando de un cuento. Esto no es algo así como lo que pasan en televisión, ¿no? Cuando yo digo que aquí estos ángeles se materializan, es que de verdad ellos adoptan una forma humana. Porque los ángeles son espíritu puro. Pero las teofanías, las manifestaciones de Dios en la Biblia, no las podemos despachar como leyendas, como cuenticos. ¿Me hago entender? Esto es real, es revelación de Dios. Aquí estos ángeles, mira, son 3, van a visitar a Abraham y uno de ellos se queda. No va a Sodoma y a Gomorra, manda 2 ángeles, porque ese ángel era el ángel de Jehová y era nuestro Señor Jesucristo. No era una encarnación, era una manifestación humana, una forma temporal de presentarse como ángel, como en forma humana, y uno de ellos era nuestro Señor Jesucristo. Él no va a Sodoma y a Gomorra, pero cuando llegan estos ángeles, los salió a ellos. Bueno, dice, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Van a rescatar a Lot porque tenían la misión de destruir Sodoma y Gomorra. Y los sodomitas le dicen, ¿dónde están esos hombres? Sáquelos para que los conozcamos. Si usted lee la Nueva Versión Internacional y lee la Biblia de las Américas u otra Biblia, aquí en Reina Valera dice los conozcamos, pero la palabra del idioma original para conocer es yada en hebreo, y es tener sexo. Sáquelos para que tengamos una relación sexual con esos guapos. Me imagino que los veían muy bien presentados, estos ángeles materializados como seres humanos. Y aquí Lot comete un error gravísimo. Dice, salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, hoy les ruego, hermanos míos. Llamó hermanos a los impíos. No hagan tal maldad. ¿Se da cuenta entonces que la palabra conocer no era simplemente lo que dice Helminiak acá? Mírelo ahí. Que el pecado de Lot fue violar la ley de la hospitalidad. Es decir, ¿cuál fue el problema de Lot? No ser amable con ellos. Pero el Helminiak pasa por alto esa palabra hebrea, conocer yada en hebreo, que quiere decir tener sexo. Ejemplo, cuando dice el libro de Génesis, cuando Caín mata a Abel, en el capítulo 4 de Génesis, dice, Génesis 4:25, y conoció de nuevo Adán a su mujer. Aquí conoció se fueron de luna de miel, tuvieron sexo. Dios creó el sexo. El sexo no es una perversión en sí mismo. El sexo es un don de Dios, es un placer ordenado por Dios, pero solo para hombre y mujer en el matrimonio. Porque el sexo fue creado para el amor, no el amor para el sexo. Y es la forma como usted y yo vinimos a este mundo. ¿O alguien aquí de verdad lo trajo
la cigüeña de París. Vino en un gran pañal y llegó a su casa y ahí nació usted. No, sabemos que no es así. En consecuencia, aquí estos sodomitas llegan a tener a colmar la paciencia de Dios. Dios mismo dijo, esas ciudades están entregadas a la iniquidad, a la maldad, ya no los soporto más. Y dice la narración que llovió fuego del cielo y destruyó a esas naciones, 2 pueblos. ¿Sabe? Me vi hace poco un programa en History Channel, History 2, televisión por cable, y unos científicos demostraron que sí hubo fuego y azufre, porque lo han desenterrado de la tierra en Irak y en Irán, donde ocurrió todo esto, ¿sí? En Mesopotamia, y todos estos científicos, sin ser cristianos, dijeron, coincidió probablemente la caída de un meteorito donde desató dentro de la tierra las minas de azufre y se volvió una explosión que llovió literalmente fuego del cielo, como está ahí en la imagen, y destruyó. Los únicos que se salvaron fue Lot y las hijas, y la mujer de Lot la agarró una fogonada de ese fuego que cayó y la petrificó. Eso fue literal. ¿Por qué creo que esto fue cierto? ¿Jesús no habló de la mujer de Lot? Sí. ¿Jesús no habló de Sodoma y Gomorra? Sí. ¿Jesús no habló de Adán y Eva? Sí. ¿Jesús no habló de Abraham? Sí. Entonces, si Jesús habló de todos estos personajes del Antiguo Testamento y era mentira o eran leyendas o mitos, entonces Jesús también nos engañó. Pero eso no puede ser. No puede ser. Yo escribí otro libro, una investigación, que fue una tesis de maestría, Adán y Eva, mito o realidad histórica. Un hermano aquí lo compró, solo traje un libro. Alguien lo llevó el lunes. Ahí yo explico también todo esto. Hermanos, llegó la hora de un café, pero no veo galletas. Sí hay, esta noche sí hay, pero muy poquitas, hermanos. No, hay que comprar bastante, ¿verdad? Buena comida, porque estos hermanos necesitan glucosa en el cerebro y yo también. Entonces, muchas gracias. Volveremos enseguida y si hay preguntas, ahora al comienzo vamos a absolver las dudas y yo trataré de responder en la medida de mis capacidades. Dios les bendiga. Muchas gracias.